siendo equivocada? ¿Realmente podría haber sido menor a pesar de los efectos de la pandemia en cualquier país del mundo? Bueno, como sabemos, esta es una crisis sin precedentes, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. En México es particularmente fuerte por distintas razones, ¿no? Por la dependencia de la economía de Estados Unidos, la caída del precio petrolero, etcétera, ¿no? Y el propósito de este estudio que hicimos es mostrar, primero, estimar, digamos, el orden de magnitud del problema en el ámbito que nos compete, que es pues, la pobreza y el desarrollo social. Y eso es lo que estimamos acá. Esta no es una medición tradicional de pobreza como la que vemos en pantalla ahorita, que son las medidas que publicamos cada 2 años. Esta es una estimación, una proyección, y hay que tomarla pues, con todo el cuidado que es proyectar algo a partir de información que todavía no tenemos. Está proyectada a partir de las estimaciones que tenemos sobre la caída del PIB y la evolución de los ingresos de los hogares en esos contextos, ¿no? Y lo que nos indica es que en efecto puede haber una caída pues, de hasta 10 millones, 11 millones de personas que entran en la pobreza extrema en esta coyuntura. En esta, Sí. sí, doctor, precisamente en esta coyuntura de la que usted nos está hablando, ¿hay algunos de los programas sociales del actual gobierno que sean más relevantes o más pertinentes que otros? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Ciertamente uno de los grandes retos que identificamos es que a pesar de que ha habido un aumento de las transferencias directas, realmente no tenemos un sistema integral de protección social diseñado para proteger a los trabajadores más vulnerables en esta coyuntura. Lo que tenemos son programas, por ejemplo, como Sembrando Vida y otros, que están más bien apuntados hacia el desarrollo estructural en zonas rurales, mientras que esta crisis pues, va a pegar más en zonas urbanas, obviamente, por el tipo de crisis que es, y pues le va a pegar obviamente a la gente en sectores vulnerables que de repente pierde su empleo o su negocio, su oportunidad de generar ingresos, ¿no? Y para eso, a pesar de que pues, sí hay estos programas de transferencias, algunos van a recibir y otros no. Entonces, el gran reto es cómo hacerle para que haya, digamos, una cobertura sistemática y sobre todo priorizada a las personas más vulnerables. Eso puede hacerse, por ejemplo, ampliando algunos de los programas que tenemos o usando instrumentos adicionales. Pero la gran pregunta es si en efecto, por ejemplo, todos estos préstamos a la palabra, estos modelos que está diseñando el gobierno, que ha tratado de hacer una política diferenciadora con otras administraciones pasadas para atender precisamente a los pequeños empresarios, si de verdad este método por el que está apostando la 4T puede resultar más benéfico para una mayor cantidad de población o si por el contrario, pues en este momento no son las medidas adecuadas. Bueno, hay dos tipos de medidas. Unas son las que ya estaban, que son los programas de transferencias, y ahí pues es el comentario que había hecho, ¿no? Que sí. Se han reforzado algunas transferencias, muy buenas algunas de ellas potencialmente, pero diseñadas más bien para la pobreza estructural, principalmente zonas rurales, ¿no? Y luego se han generado algunos programas nuevos, como estos programas de créditos. Esos están más dirigidos a proteger pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas, sí. Con créditos, y con eso, pues indirectamente, ayudar a proteger el empleo en esas empresas. El gran reto es que ya ahorita, como acabamos de ver las cifras que acaba de publicar el IMSS, ha habido una pérdida sin precedentes de empleos, tanto formales como informales, y esa población ya no le llega un crédito que le va ahorita a una empresa. Es población que ya perdió su fuente de ingreso. Y es población que hay que atender inmediatamente porque perdió su fuente de ingreso en el curso del mes pasado. Ese es el gran reto, cómo llegar a estas poblaciones de gente que acaba de perder su empleo. Ajá. Y en ausencia de una transferencia,
no tienen ninguna otra forma de ingreso, ciertamente por vía laboral. Los llamados grupos de ingreso medio es a lo que usted se está refiriendo en estos momentos, doctor. No, me refiero a toda la población en esa situación, prioritariamente a la población más pobre. Los de grupos de ingresos medios, en efecto, hay gente muy vulnerable ahí que cae en la pobreza, ¿no? Estimamos que casi 10 millones de personas van a pasar a no ser pobres, a pasar a ser pobres por ingresos, ¿no? Entonces sí hay población ahí muy vulnerable y en efecto esa población, la importancia que tiene es que pues, las transferencias no llegan prioritariamente a esta población. Pero, por otro lado, hay población, las poblaciones de mayores ingresos muchas veces sí pueden trabajar desde casa, etcétera, ¿no? El gran reto, yo creo que la gran prioridad son más bien los pobres, la población que ya es pobre y que con la crisis pasó a ser pobre extrema. Ese es el grupo que son también otros 10 millones más o menos que estimamos podrían ser. Y ahí también, a pesar de que hay algunos que están protegidos por las transferencias, hay muchos otros en zonas urbanas que no. Y para esos se necesitan instrumentos nuevos y se necesitan recursos adicionales. Ciertamente, el esfuerzo presupuestal que se está haciendo actualmente es loable, pero insuficiente para el tamaño de la crisis que enfrentamos. Déjame plantearte esta pregunta, John. Va a ser un poquito compleja incluso para planteártela, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. México ya tenía un problema de división de clases, había una gran diferencia, una gran brecha sobre el acceso a la salud, a la educación, a la comida, incluso a la canasta básica. Y cuando tú nos hablas de estas proyecciones de 10 millones más estos últimos 10 millones de personas más que sumas a esta lista, ¿cuántos años nos vamos a tardar todavía más en reducir esas brechas, en tratar de que toda la gente en México pueda tener acceso a la canasta básica, por decirlo menos? Bueno. ¿Me escuchaste? Sí. Es que hay un lag en el video. Perfecto, sí. En efecto, esto implica pues un retroceso respecto a los avances que se habían logrado, que de todos modos, como sabemos, eran modestos. Cuando vemos los últimos 10 años, ha habido una reducción de la pobreza, pero ha habido una reducción bastante lenta, reflejando pues, una trayectoria de crecimiento bastante moderada, ¿no? Y sobre todo de crecimiento de ingresos laborales de los grupos de menores ingresos. Entonces sí hay un reto ahí y también es importante mencionar que hay un reto en todas las dimensiones, no nada más en el ingreso, sino en salud, obviamente, en esta coyuntura, en alimentación. Hay una amenaza a la seguridad alimentaria asociada a la pérdida de ingresos. En el caso de educación, hay una gran brecha educativa. Ciertamente los hogares más pobres en educación básica seguramente tienen mucho menos oportunidad de aprovechar los métodos de educación a distancia que el resto de los hogares, etcétera, ¿no? Y en seguridad social, claramente la pérdida de empleos formales pues va a implicar otra vez un retroceso importante en la cobertura de la seguridad social. John, si me permites, te volveremos a invitar a esta mesa de trabajo. Es John Scott Andretta, investigador académico del Coneval. Gracias por estar con nosotros y por ser tan sencilla toda esta información para que todos nosotros podamos digerirla. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.